debata en este 17 de septiembre, víspera de no sabemos muy bien qué, pero parece al menos víspera de unos días de descanso, unos días de reflexión, lo que se llaman acá las fiestas patrias, pero justamente no sabemos mucho de qué se tratan y de eso vamos a conversar también hoy. Y estamos como siempre, como todos los jueves de ahora en adelante, con Kiana Lorenzini. Ella es psicóloga, fotógrafa, es también comunicadora, y con Javiera Mansi, socióloga y vocera de la coordinadora 8M. Hola Bueno, Javi. ¿y quién nos presentó? ¿Quién es? Francisca Pérez, directora de Casa de la Mujer La Morada, psicoanalista lacaniana, con muy buen palabreo, muy inteligente, y ya la batuta aquí de este programa, lo cual me parece muy interesante, Francisca. Gracias por habernos invitado a ser panelistas de este programa de Tierra, Tierra, Tierra. Muchas gracias, Kiana, por esa presentación. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho pudor. Bueno, estamos en este debate, en este programa semanal en el que compartimos lecturas, miradas, ideas, pero también debatimos posiciones frente a la contingencia. Porque se trata de un programa feminista, de una tribuna para mujeres y para disidencias en la que queremos encontrarnos, pero también en la que queremos compartir nuestros deseos, nuestras rabias, nuestros desvelos por este contexto político que nunca deja de sorprendernos en el país, en el mundo, porque queremos hablar de la vida entera. No para estar de acuerdo siempre, para pensar, pero también para debatir y revisar junto a las invitadas que tenemos cada semana. Pero vamos a comenzar, bueno, justamente con eso, viendo qué nos ha traído esta semana. ¿Hay algo que quieran comentar, Javiera? ¿Quién? Javiera tiene... ¿Javiera? Sí. Ya. Javiera va a partir con las noticias de esta semana. Javiera Mansi tiene la palabra, de la coordinadora 8 de marzo, aquí en Radio Tierra en Debata. Yo insisto que la Kena tiene que ser la locutora de algún partido. Aquí vamos, entonces, en esta semana, lo que nos ha traído esta semana, ahí habíamos quedado y quedamos un poco suspendidas por, bueno, las complejidades, los problemas, en fin, ¿cómo poder llamarlo? El mal trabajo, en realidad, que hacen las empresas de Internet. Porque como todas y todos sabemos, han vendido muchísimo más
que la capacidad real que tienen de sostener en fibra óptica, en 3 y 4K y no sé qué, en fin. Entonces, bueno, tenemos esos problemas a veces y estábamos empezando a comentar las noticias y se nos cayó nuestra primera comentadora. Javi, te había pedido que nos contaras qué habías visto esta semana de importante, de interesante, para comenzar. Sí, bueno, si el internet nos permite, quería comentar dos cosas que me parecen que son, que es importante pensarlas a la vez, ¿no? Uno es la situación de Fabiola Campillay, quien había sufrido una meningitis y también y un derrame endocranial, producto de la lesión provocada por el Paco Patricio Maturana, quien le disparó una lacrimógena con la que perdió la vista, el gusto y el olfato. El olfato. Y estuvo hospitalizada en el hospital clínico del IST, donde estuvo el día de ayer una operación de leve complejidad y de la que felizmente salió bastante bien, en las circunstancias, por cierto, en las que estamos, cierto, como viviendo esta situación. Eso por una parte, ¿no? Y luego hay que decir además que Fabiola Campillay, el día en que fue hospitalizada es el 11 de septiembre. Como me parece que quisiera como enfatizar también en lo que eso significa, que es lo que aparece ahí también una vez más, de manera tan material y tan simbólica. Y referirme también al caso de Patricio Maturana, ¿no? A quien se le revocó la prisión preventiva, que estaba, por lo que pudo volver en este momento volver a Curicó, donde vive. ¿Quién es Patricio Maturana para que quienes nos están escuchando, por favor? Patricio Maturana, también conocido como el Paco Maturana, es el Paco asesino que le disparó una lacrimógena a Fabiola Campillay y que hoy vive tranquilamente mientras Fabiola sigue hospitalizada, ¿no? Son dos hitos que me parecen muy claves para pensar también nuestra política feminista hoy, ¿no? Como en este momento, qué lugar tiene el movimiento feminista para, como hemos señalado siempre, como ponernos en esta primera línea contra la impunidad que hoy día estamos experimentando frente al caso de Fabiola. Referirme también a dos hitos que quería compartirles también a propósito de esta situación, que es la funa que se le hizo a Patricio Maturana, en donde estaba residiendo en San Bernardo, fue una acción convocada tanto por la Coordinadora Feminista 8 de marzo, pero también por vecinas y por feministas autoconvocadas de San Bernardo, que llegaron a la casa donde él estaba residiendo e hicieron una funa fuera de su casa. Y pienso en esa actividad tan propia, ¿cierto?, de la dictadura o en los 90, la potencia que tuvo a falta de justicia, funa, una vez más como un recurso que vuelve a ser instalado, ¿cierto?, por las feministas en un contexto como este, de total impunidad. Y pienso también la situación que está viviendo Fabiola y su familia, su esposo Marco, sin ningún tipo de acompañamiento ni ninguna respuesta del gobierno frente a una situación tan brutal, que por cierto no es la única, porque son muchas quienes hoy día viven las consecuencias de la mutilación ocular, las consecuencias de la violencia del Estado, ¿no? Entonces, solo para empezar, ¿no? Una noticia que hemos ido comentando, yo diría desde el primer debate, es la situación de Fabiola. Yo creo que a todas como feministas nos convoca profundamente y nos parece relevante siempre nombrarla, ¿no? Y esa pregunta que nos dijimos muchas veces, como ¿quién disparó a Fabiola Campillay? Hoy día sabemos. Le disparó Patricio Maturana, que hoy día se encuentra tranquilamente en su hogar. Y también sabemos que no vamos a dejar que eso sea así. Yo creo que, bueno, les invito también a comentar, pero creo que hay una responsabilidad a nuestra política feminista, que es cómo vamos a sostener una lucha permanente contra la impunidad y que no vamos a dejar que se abra, como se ha abierto tanto tiempo, por tantas décadas, ¿cierto?, la posibilidad de que crímenes del terrorismo de Estado se mantengan, ¿no? Sin ningún juicio, sin ningún castigo a los responsables. Hay algo que me gustaría decir. Fabiola Campillay ha estado presente en nuestro programa desde el inicio. Para la Morada también es alguien muy importante. Nosotras como Morada organizamos junto a muchísimas otras organizaciones feministas de Chile y de América Latina el foro, de hecho, latinoamericano y del Caribe,
sobre la mujer que se dio en el marco de la conferencia de la CEPAL sobre la mujer. Y decidimos nombrar ese foro y también la actividad más amplia que organizamos como Fabiola Campillay. Justamente porque nos parecía en ese momento, y nos sigue pareciendo hoy, que es imposible discutir de feminismo, pero también es imposible discutir de la situación de las mujeres, dejando de lado la gravedad de las condiciones políticas que atraviesan hoy día nuestro país, pero también a toda América Latina. El foro regional sobre la mujer de la CEPAL se hizo en enero, es decir, se hizo en medio de la fuerza que tenía en ese momento la revuelta social en nuestro país, pero también en medio de un clima que en América Latina ha ido siendo crecientemente no solo conflictivo, sino que también peligroso y que pone en riesgo también los avances de los movimientos sociales y del movimiento feminista en particular. Un país un continente en el que hay países como Brasil que han llegado al extremo no solo de su conservadurismo, sino que de su política, yo diría, incluso delincuencial, de su política de exterminio, en la manera en que han enfrentado los movimientos sociales, pero también en la manera en que han enfrentado la pandemia, o en ese entonces también, bueno, muchos otros lugares. Y en ese momento, ella, su abogada, su familia, en fin, se hicieron presentes también para mostrar justamente su acuerdo y su compromiso con esta causa, que es la causa feminista, y que es, como decía Javier, una causa que no puede pensarse al margen de las condiciones políticas en las que vivimos. Quiero decir que también en ese momento, cuando fue la conferencia, no teníamos ministra, pero no Nunca teníamos hemos tenido, así que... nunca hemos tenido, pero en esa época no teníamos una ministra que se llamaba Pla y que asistió a la manifestación que tuvo lugar en la sede misma de la CEPAL, durante las Naciones Unidas, que fue tremendamente importante. Y quería también decir que lo que ocurre con Fabiola es importante porque no ocurre solo con ella. Hace un par de programas también estuvo con nosotras una representante, Natalia, que es parte de la coordinadora de víctimas de trauma ocular. Y que nos contó justamente de la situación tremenda, yo diría, de desamparo y de los efectos de la negligencia de los que han sido víctimas hasta el día de hoy. Y en ese sentido, Javi, yo creo que, claro, hay un autor material del disparo de la bomba que llega al rostro de Fabiola. Pero me parece que es importantísimo saber hoy día quién es, que es algo que representa un avance respecto a muchos otros momentos en la historia de nuestro país que están aún en la sombra respecto a las responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos. Pero me parece que es también muy importante, a ti, Roquena, me parece que también es muy importante reconocer que si él es el autor material, el autor último es el Estado de Chile. O sea que acá Exactamente. es un crimen y una violencia de Estado, que es una responsabilidad del Estado. Y en ese sentido, el autor último es el Estado que ha cometido una violencia sistemática a pesar de tratar de negarlo. Perdón, dale, Kena. Ya, no, justamente yo todo el rato he estado así como medio haciendo como así, como pero no interrumpiste, pero exactamente, finalmente son los tres poderes del Estado los que tienen la responsabilidad en este caso. O sea, independientemente de que el gobierno de Piñera y todos sus esbirros, porque ya podemos hablar de esbirros a esta altura, sin mayor complejo, tienen la responsabilidad desatada de la violación a los derechos humanos, la justicia, el poder judicial ha actuado con una desmesura
¿cómo se dice? En sus decisiones. O sea, dejar a un tipo, que se ha dicho muchas veces, pero dejar a un tipo 6 meses en prisión preventiva por haber roto un torniquete versus dar libertad a un asesino, que también ha pasado, que sabemos del caso Catrillanca, por ejemplo. O sea, ¿qué están haciendo? Hoy día ellos no tienen ninguna presión, no tienen ninguna presión. En dictadura podían estar asustados por su hijo, por su mamá, por su abuelita, que los milicos se la fueran a asesinar. Aquí ellos tienen eso en el disco duro, ellos son fascistoides, ellos están por el poder del dinero. Mira, yo creo que tanto las Fuerzas Armadas como los legisladores y miren lo que voy a decir, aquí me voy a tirar con una hueá feita, perdonen la palabra, pero está en la RAE aceptada, y el Poder Judicial entraron en la lógica del neoliberalismo. Ellos quieren vivir como viven los más ricos de este país. Y para vivir como viven los más ricos de este país, tienen que actuar como actúan los más ricos de este país. Es decir, mirar en menos a los que somos más pobres de este país. Es decir, actuar como ellos. Los milicos antiguamente eran conocidos por ser unos gallos ahí nomás, común y corriente, eran caballerosos, no sé qué, los carabineros eran confiables, Fuerzas Armadas del Orden, era gente confiable. El Poder Legislativo también en su tiempo no eran multimillonarios, era gente que te la podía encontrar en la calle. Hoy día hay gente riquísima, riquísima, que además hace otros trabajos, y el Poder Judicial también, era gente sencilla, eran vecinos de Macul, o sea, miembros de la Corte Suprema vivían en Macul. Hoy día todos quieren ir a zonas aspiracionales y se imbuyeron de este neoliberalismo. Por lo tanto, los juicios que emite el Poder Judicial son juicios que se atienen a la lógica neoliberal. Entonces, ahora, yo estoy de acuerdo en que están anudados hoy día capitalismo o post-capitalismo, este capitalismo que tenemos y este sistema político, pero yo creo que hay además, en los 3 poderes del Estado, hay además proyectos políticos que están en juego y estrategias políticas que están en juego. Es decir, pero la estrategia política, Pancha, que te digo, tiene que ver con eso. Ahora, tenemos en el único espacio que tenemos ciertas diferencias es en el Poder Legislativo, ¿cierto? Que ahí hay grupos diferentes que quieren hacer las cosas diferentes. O sea, hay gente que es centro izquierda hacia abajo, hacia más a la izquierda, que quiere hacer las cosas diferentes. Pero hoy día no hay ninguna justificación para que Maturana esté en su casa. Ahora, tranquilo Mansi no está, porque debe estar, pero con él a 2 manos. ¿Me entendí? O sea, está como, no puede asomarse, porque estamos vigilantes. O sea, yo creo que hay una cuestión que no es homogénea, Kena, o sea, en el poder, ni en ninguno de los 3 poderes en realidad. O sea, dentro del Poder Judicial vimos también a los jueces de garantía, en particular a uno cuyo nombre no recuerdo en este instante, que se la jugó muchísimo por investigar lo que estaba ocurriendo entre octubre... Pero son los menos, Panchita, son los menos. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que eso tiene que ver con que justamente lo que hay puesto en disputa es un proyecto y una estrategia política. Y en el Poder Legislativo, que pareciera mucho más heterogéneo y más mixto, en momentos clave nos hemos encontrado con grandes sorpresas. O sea, sin ir más lejos, nos encontramos con la trágica sorpresa, no sé cómo más calificarla, de que sectores como el Frente Amplio, que eran inimaginables que pudieran hacer algo así, terminan aprobando leyes represivas. Estoy harta de que le tiren al Frente Amplio siempre ese error que cometieron. Siempre sale el Frente Amplio, es que lo digo porque versus eso, quiero decir eso, lo voy a defender porque ese condoro enorme que se mandó el Frente Amplio, versus eso, y creo que no sé si lo discutimos en este mismo programa, el Frente Amplio ha atajado un montón de goles últimamente. O sea,
el Frente Amplio, más algunos del PC y del PS, han atajado una serie de goles que la derecha ha querido pasar. Ahora imagínense el ridículo que hizo la derecha, perdón, lapsus, pero la derecha quiso acusar a la Contraloría, a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le dijo, es la Contraloría donde tienen que acusar a la Contraloría. O sea, Sí, claro, o sea, eso se lo hay habla. un caos total de desorden y todo. Dejemos al Frente Amplio con ese rol que ya lo asumieron, pidieron disculpas, Sí, pero y agradezcamos que no es están por para atajar atacar, los goles. yo creo que no se trata de atacar o defender al Frente Amplio en particular. Perdona, Javi, pero solo quería decir, me parece importante entender que, por una parte, el poder legislativo no es tan homogéneo como parece, ¿No? porque hay gente que puede, o sea, hay gente, hay personas, hay actores, hay funcionarios y funcionarias que han estado dispuestos a escuchar y a tomar una responsabilidad y a hacerse cargo de lo que pasa. Ni el poder legislativo es tan heterogéneo y tan mixto como parece, porque hay momentos en que, a pesar de las diferencias que debieran representar, sin embargo, actúan mucho más en bloque de lo que esperaríamos. No tiene que ver en particular con el Frente Amplio, sino que tiene que ver, yo creo, con los efectos de una política que es capitalista, que es neoliberal, pero que además tiene que ver en particular con este momento de América Latina, que nos lleva, que nos hace confluir en situaciones inimaginables que siempre tienen en el horizonte la represión. Weber, Pancha, Weber decía, no la voz Weber, sino que Weber, el verdadero, digamos. El verdadero Weber decía, sí, por supuesto, convicciones y responsabilidad. O sea, una puede tener muchas convicciones, pero en política también hay que tener responsabilidad. Y cuando estás en política, bueno, desgraciadamente... de esa responsabilidad, ¿Qué? de esa responsabilidad hay que seguir hablando, yo creo, y para pasar a la siguiente noticia, que lo siento, Kena, pero tiene que ver con esto todavía, y es porque se trata ¿Qué del lo caso... sientes? Porque se trata del caso de Alejandro Carvajal, un joven de 19 años que está hoy día fue declarado culpable por fallo unánime como autor del incendio frustrado de la Universidad Pedro de Valdivia, un vecino del barrio Yungay, y quien sí, como también esa votación imperdonable, es imperdonable por cada uno de los días que le ha significado a este joven y a toda su familia y la de tantos otros más que están hoy día viviendo el flagelo de un país donde no es solo la impunidad lo que está en curso, sino también una política de criminalización que en pleno pandemia ha avanzado de manera sin ninguna cortapisa, más que la de las activistas, de las organizaciones como la Coordinadora 18 de Octubre y abogadas y abogados de derechos humanos que han sostenido ahí una lucha permanente, pero que también se ha enfrentado, por cierto, como en este caso, donde se enfrentaba los abogados defensores en un caso donde estaban el Ministerio del Interior, estaba la propia universidad, estaban todos inculpando este caso ocurrido el 8 de noviembre, el mismo día en que Gustavo Gatica perdió sus ojos, y donde las jóvenes estaban, como tantos, como tantas, estuvimos, ¿no? Como ese día en la Plaza de la Dignidad, buscando cómo resguardarnos frente a la violencia policial, y a él se le está incriminando en una causa que puede llegar en un momento decían 20 años, hoy están hablando de 5 años de prisión. Quería referirme a este caso porque además el 22 de septiembre, se va a declarar cuál va a ser la pena para el caso de Alejandro Carvajal. Es un caso donde hemos visto un ensañamiento particular de parte del sistema judicial en torno a él, un caso casi como una suerte de expresión así ejemplificadora, diríamos también, ¿cierto? Como el gran castigo que está haciéndosele hoy a quienes se levantaron en el contexto de la revuelta y en las distintas formas de lucha que se levantaron en ese contexto de rebelión popular, social. Y creo que sí, hay que hablar de estos casos, y no creo que se trate de la responsabilidad individual de uno u otro parlamentario que cometieron un acto imperdonable, es mucho más estructural que eso, sin duda, sí, pero sí, esto es lo que tenemos que seguir conversando y poniendo al frente. Estamos teniendo esta conversación mientras son muchos tantos el caso como de Alejandro, como de otros, jóvenes y personas de distintas edades a lo largo de todo el país, mujeres también, que están siendo inculpadas
por este sistema del que incluso hasta el día de hoy no tenemos cifra exacta de la cantidad de presas y presos políticos de la revuelta. Creo que eso es muy relevante decirlo. No sabemos cuántos son, no sabemos cuántos están hoy día enfrentando prisión preventiva, cuántos hoy día están con reclusión domiciliaria, cuántos hoy día están sin ningún tipo de red de apoyo. Oye, perdona, ¿y cuántos hoy día están postrados? El joven que perdió los ojos porque le disparó Carabineros, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Gustavo Gatica. Gustavo Gatica fue a visitar a un adulto joven que quedó postrado por la cresta por el accionar de Carabineros. Sí, Y se está haciendo una especie de colecta por la cresta porque al final, como hablábamos de los famosos hot dogs, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se llaman esos? Cuando se completadas, ahora se están haciendo colectas, concursos, para que este hombre que fue violentado por la policía chilena y fue dejado postrado para siempre en cama pueda sobrevivir. Porque hay familias en Chile que no tienen, de repente puede que tú no tengas recursos, puede que tú tienes FONASA, pero tú... De repente puede, que la mayoría de este país no tiene quena. No, lo que quiero decir es que yo tengo FONASA, pero yo tengo una educación formal de colegio que me permite a mí moverme en este mundo con cierta confianza y seguridad, que puedo conseguir más cosas que personas que no han tenido formación probablemente en un buen colegio. ¿Me cacháis? Eso quiero decir. Sí, pero eso no es un problema sobre la formación, porque es un problema... También tiene que ver, Pancha, déjame hablar. Tiene mucho que ver la educación en este país. La educación, como dijo Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Sí, es la educación, pero ya, también es el clasismo, entiendo que también es muchas otras cosas. Lo que te quiero decir, que se podrían haber, cuando tú tienes educación formal, tienes más capacidades para reclamar, para incidir. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Váyanse. No, pero también etcétera. O sea, por supuesto, Pancha, pero te quiero decir que la educación ahí en ese caso, porque esa persona postrada debería tomarla al Estado y hacerse cargo desde la salud. Por supuesto que sí. Y no se hace cargo. Pero Kena, perdona que te diga, el Estado de Chile se comprometió a hacerse cargo, a abrir una unidad especial de trauma ocular, a hacerse cargo de las prótesis, a hacerse cargo... Pero es que es el gobierno que tiene a ese matchbox de ministro de salud, pues vaya. Bueno, claro, entonces en ese sentido, porque ahí hay una responsabilidad. Ese llavero de ministro de salud no hace nada. Exactamente, entonces no tiene que ver solo con que la gente con más educación reclame y la gente que dije solamente, Lacaniana, ¿dije solamente o estás haciendo canción? Estoy haciendo canción, la gente que no hace educación también reclama, y reclama además por la educación. Ya que nos callemos, nos están diciendo por la molita que aquí interna. Y no les va a todo el mundo igual de bien, y eso tiene que ver con otros factores también, evidentemente. La educación, gobernar es educar. Bueno, yo creo que eso era, en todo caso, debiera ser, perdón, Javi, dale. No, solo quería nombrar, se llama Mario Acuña, el caso Mario Acuña, de... Gracias, escribana. Mutilado, pero es que hay que nombrar cada uno de sus nombres. Yo creo que hay que saber recordar, como tenemos que decirlos cada vez, porque son esos nombres que se olvidan y que no podemos permitir que se nos olviden, porque... No me retí tampoco, no me retí si me tengo que aprender de todo. Lo digo como un recordatorio para todos, ¿no? Yo como creo que... No tengo la cabeza muy ocupada. Sí, no, es cierto, no lo lo digo como un recordatorio para todas nomás, porque muchas gracias, Mario Acuña, y ya se me olvidó de nuevo el Gustavo Gatica. El Gustavo Gatica, ¿viste? Si es que tengo la Esther en la cabeza. Sí, pues hay que nombrarlos, hay que personalizarlos, hay que tratarlos como los semejantes que somos, a pesar de todas las políticas. Ya, pero no van a empezar a retar ahora porque se me olvidan los nombres.
No, por No, supuesto no, que para no. nada, no Pero estoy lo que tratando de quería eso. Yo decir creo es que que es así. gobernar no es solo educar. Yo creo que, por supuesto, que esa es una responsabilidad fundamental de cualquier Estado, pero gobernar de ahora en adelante, sobre todo Es recordar los de nombres. octubre en adelante, no. Es hacerse cargo de escuchar y de representar y de renunciar a los privilegios de una forma de política que está sostenida en la institucionalidad. En esa institucionalidad que se caracteriza como tú misma lo hiciste hace un rato. Pero bueno, vamos ahora a seguir debatiendo, pero con nuestra invitada de hoy. Hoy día nos acompaña una gran invitada que está con nosotras, Simona Mayo. Muchas ¿Pero vamos a ver un gracias, video Simona. antes? Vamos a ver un video antes. Y vamos a ver un video antes, pero estoy contando quién viene con nosotras hoy día. Vamos a ver un video para recibir a nuestra invitada de hoy, a Simona Mayo, una gran invitada. Bueno, vamos con el video y después la sigo presentando entonces. Bueno, es un símbolo de opresión, la figura física que nos tiene la bota encima respecto de cómo pisotearon nuestros orígenes. Cómo todavía estamos colonizados. Recuperar este sitio de todas las memorias que fueron invisibilizadas, partiendo por descabezar a Pedro Valdivia. Nos tienen tan acostumbrados de chicos a tenerle como una especie de cariño a esta figura violenta. Es un collón como Piñera también, es un ridículo, y lo estamos ridiculizando eso. Y ya no es nada, ya estamos sepultando esta historia. De sublevación y nos burlemos y nosotros nos impongamos ante estas figuras que nos impusieron a nosotros. El asesino Piñera ha derramado sangre, cierto, del pueblo chileno en este territorio. Vienen derramando sangre nuestra desde hace más de 500 años, hermano. Esta es el primer sagún, el primer cabildo constituyente de los pueblos originarios de la región metropolitana. En esta oportunidad, nuestra táctica es la saturación, la sátira, el canto y la tragedia. Don Pedro fue el jefe de la conquista, ajusticiado por el pueblo mapuche por genocida. Quizás por ello es celebrado y conmemorado por la memoria oficial. No soportan un fundador mayugado, derrotado por la indiada. Y ante esa conmemoración aristocrática de blanqueamiento societal, nos revelamos desde la capacidad de manchar, de saturar de morenidades el monocroma de la vieja utopía blanquina. La constituyente de los pueblos de Chile será plurinacional o no será, para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas sean reconocidos y respetados, para que los territorios sean recuperados, para que la democracia surja desde el principio de la autodeterminación de los pueblos. ¡Libertad a los presos políticos mapuches! ¡Territorio de autodeterminación para todos los pueblos! ¡Hasta la constituyente plurinacional! Aquí estamos entonces con nuestra invitada de hoy, Simona Mayo. Ella es docente y es investigadora mapuche del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa. Es también integrante del colectivo Rangintuleufu, que es un colectivo y una editorial mapuche feminista. Espero haberlo pronunciado bien, Simona. Tú nos enseñarás un poco. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bienvenida, Simona. Muchas gracias. Mari Pulamien, Pubenui, la salud Mapudungun, a mis Lamien que están ahí a la distancia y la virtualidad. No sé qué comentarles, por dónde empezar en realidad, solo agradecer el espacio, contarles que estoy en Gualmapu, en Loncoche, en las tierras de mis abuelos, así que si se corta un poquito el internet puede que sea por eso, pero esperemos que funcione bien.
Ojalá. Bueno, pero bueno, primero nos gustaría decirte que para nosotras era muy importante que tú estuvieras aquí hoy día, justamente, además en un día como este, que es la víspera de estas celebraciones tan misteriosas, la celebración del Día de la Patria, de, no sé qué, de la independencia, en fin, cuando en realidad esto que llamamos patria es una nación múltiple que todavía estamos construyendo, que aún tenemos por imaginar, pero que además está incendiada por todas partes hoy día, y especialmente en esa tierra hermosa de tu historia, de tus abuelos, desde donde nos acompañas hoy día, Simona. Entonces, en realidad me gustaría comenzar por ahí. Bueno, dimos un video súper importante para recibirte. Cuéntanos un poco de qué se trata esa acción, qué tiene que ver esto que se ha instalado, esta especie de, no sé cómo llamarlo, eh, homenaje o algo así al medio de la ciudad, digamos, ¿qué tiene que ver nuestra ciudad, esta patria, esta plurinación en disputa? Ese Pedro de Valdivia. Ese metido en Pedro medio de la ciudad. Valdivia, con esta parte nuestra que eres tú. Bien, a mí me emociona bastante ese registro porque se realizó en un momento muy álgido de la revuelta en Santiago Guardia, en la ciudad de Santiago. Bueno, es un registro audiovisual que hizo Ricardo Pérez y Eric Valenzuela, compañeros de comunicación, y que lo hicimos, bueno, en el contexto también de un programa mapuche que hacíamos en ese tiempo. Y es una acción que realizó la Coordinación de Naciones Originarias de la Región Metropolitana, que es una coordinadora que se armó en el contexto de la revuelta en Santiago, que buscó nuclear, reunir distintas organizaciones indígenas en el marco de la revuelta y del proceso constituyente. Esto fue el 6 de noviembre, ahí en pleno apogeo del estallido, y la coordinación, un poco lo que buscaba en ese momento era no quedarse abajo del carro. Estaban sucediendo muchas cosas en la política, tanto dentro de las organizaciones como en los acuerdos, los polémicos acuerdos. Y todo, bueno, todo el debate en relación a la Asamblea Constituyente y cómo iba a ser la participación de los pueblos indígenas y sus representantes en ese posible escenario que ahora ya lo estamos viendo y estamos a puertas del plebiscito. Y como CONORM, esta coordinación, este espacio, buscó también hacerse ver en la revuelta, en pleno proceso también de desmonumentalización. La primera desmonumentalización empieza en el norte, en La Serena, y fue como un efecto dominó que empezó a suceder en distintas ciudades con distintos monumentos no solo de colonizadores, sino que también monumentos de figuras republicanas. Y este acto, bueno, esta intervención que se hizo en el monumento de Pedro de Valdivia, en la Plaza de Armas, también tenía una carga simbólica muy, muy alta, ¿no? Como la Plaza de Armas como el punto cero de Santiago, un punto también profundamente colonial, si uno la transita y revisa los distintos hitos que tiene la plaza, la cabeza del indio que está ahí en un monumento de piedra, las cartas de Guamampolma, este monumento a Pedro Valdivia tremendo arriba de un caballo, ¿no? Que simboliza prácticamente el conflicto de esta historia, ¿no? Entre la colonización española y la colonización chilena, y cómo ninguno de esos procesos se han resuelto en los últimos siglos. Todavía... O sea, siguen vivos hoy día, digamos. Claro, siguen siendo las piedras de tope en estos diálogos que se buscan realizar, que buscan resolver como el llamado conflicto mapuche, ¿no? Y esto, bueno, este hito, este acto se realizó justamente ahí para dar cuenta también de un proceso que se estaba desencadenando, la participación del movimiento indígena en la revuelta,
También esto que mencionaba Claudia Zapata en uno de los tantos eventos que hubo en ese momento, que era, ella decía que el pueblo mapuche había sido la primera línea histórica contra la violencia estatal, contra el extractivismo, contra prácticamente todos los conflictos que hoy los pueblos, no solo indígenas, sino que los pueblos en lucha, viven en relación al Estado. Entonces, era significativo marcar también de manera colectiva y también en esta como catarsis popular que se veía en las calles, marcar esa presencia también. Y este acto, bueno, ahí el Aligüen Antileo comenta también en el video que era como una especie de primera asamblea plurinacional, o sea, se estaba ya marcando con fuerza ese debate, y incluso en espacios que no eran indígenas ya la palabra plurinacional se instaló y esperamos que no vuelva a salir de esos debates. Entonces un poco este acto apuntaba hacia allá, reunió artistas, historiadores, bailarines de distintos espacios, de distintos pueblos, para dar como una especie de pie de partida también de este proceso plurinacional que estamos también viviendo hoy. En ese sentido, Simona, me parece muy importante escucharte porque yo entiendo que de esa manera el pueblo mapuche se ha hecho parte también, parte constitutiva, parte activa de esta revuelta social que está también aún ocurriendo, aún formulándose, digamos. Y me parece súper importante porque a veces tendemos a pensar que la revuelta está en la Plaza Dignidad, que es la revuelta de la ciudad, pero olvidamos como todas las dimensiones, todos los pliegues, todas las caras, todas las razas, todas las historias, todos los pueblos de esa revuelta. Y en ese sentido me parece súper importante. Y por otra parte también me parece súper importante pensar que claro, que como feministas, por otro lado, tampoco podemos dejar de lado o dejar de mirar o dejar de poner al centro que el feminismo hoy día no puede sino ser plurinacional, que me parece que es un tema fundamental y al mismo tiempo tremendamente complejo de abordar y de discutir. Sí, yo quería sumar un par de cositas a esto, si se puede también pensando en este giro que, bueno, hemos hablado varias veces como esta idea de una revuelta, de las revueltas dentro de la revuelta, ¿no? Y como, ¿qué es esto de una revuelta que va descolonizando a su vez esta revuelta en curso? Y los distintos momentos en que fuimos presenciando eso de manera muy visual, con la Buenufoye, con la presencia, ¿cierto?, de algunas simbologías como que marcaron tanto también la misma visualidad de la revuelta, el mapudungún en los muros, como la desmonumentalización en distintas ciudades del país, también la presencia, por ejemplo, de esta coordinación dentro de Unidad Social. Entonces quizás como comentar algunas de lo que significó esa potencia, esa posibilidad y también esas tensiones que fue generando a su vez un horizonte plurinacional que a su vez marcaba también necesariamente como tensiones históricas, ¿no? Y que dentro del mundo político, del mundo social, como que también contar un poco sobre ese recorrido y de lo que fue también en el contexto así, casi a un año del estallido social, como esa experiencia, ¿no? Bueno, yo aprovecho entonces para hacerle la otra pregunta para que después nos responda a todas juntas. ¿Qué pensáis tú o qué piensan ustedes de los escaños reservados? Y en ese sentido, ¿qué posibilidades tienen ustedes de conseguir que el pueblo-nación considere la paridad en esos escaños reservados? Bien, voy a partir con lo que comentaba la Javi. Bueno, es súper interesante todo el proceso que se ha dado con el fenómeno de la plurinacionalidad, así como, no sé, hablamos de potencia feminista, también hay una potencia plurinacional que se desata también en la revuelta, que ya venía
trabajamos en distintos espacios, en todos estos procesos de descolonización, que surge como una necesidad. Yo lo he visto así en los últimos tiempos, distintas organizaciones, coordinadoras, etcétera, que al momento de pensar en la descolonización, inmediatamente hay un reconocimiento de una diversidad epistemológica y cultural, política, que surge ahí y que exige un desarrollo profundo de conocer primero, de entender y luego de empezar a reflexionar para hacer trabajos que realmente se constituyan en ese ejercicio descolonizador y que lleva también a esta reflexión sobre lo plurinacional. Y ese proceso se ve aún más potenciado durante la revuelta, como decía la Javi, que ahí trabajamos con un grupo de compañeros pensando también la revuelta y decíamos, bueno, efectivamente la revuelta no es una sola revuelta, sino que hay múltiples revueltas dentro de este mismo estallido social. Y una de esas es, podríamos hablar como de esta revuelta también quizás plurinacional, de cómo se hace un ejercicio colectivo y no solo un ejercicio que hacen los pueblos indígenas, los y las integrantes de los pueblos indígenas, sino que se hace de manera transversal, o al menos eso considero yo, de esa forma lo vi también en el último tiempo, donde hubo una necesidad de todas las personas por empezar a pensar en la historia de este país. Eso, y así se muestra. Pero yo creo que eso es súper importante, o sea que la cuestión de la plurinacionalidad hoy día, y especialmente después de la revuelta, no es solo una reivindicación o una preocupación del pueblo mapuche, sino que justamente ha sido asumida, como tú dices, transversalmente, o sea, es una necesidad de reescribir la historia y de reescribir la política y de reescribir la Constitución para todos y para todas, digamos. Claro. En ese sentido, ¿no? Sí, entonces, claro, de esa forma, esta como potencia plurinacional empieza a abrir distintos espacios, como decía, esta revisión histórica de la formación del Estado Nacional chileno, cómo se formó ese Estado-nación sobre genocidios, sobre múltiples genocidios aún no reconocidos. El único genocidio que se reconoció, que fue reconocido por el Estado de Chile, fue el del pueblo Selknam, que además, bueno, recientemente vimos ahí un triste momento con una pequeña empresa burguesa usando la imagen del pueblo Selknam. Pero bueno, más allá del caso del pueblo Selknam, no hay un reconocimiento de los múltiples y grandes genocidios que se hicieron en este país para poder hablar de lo que hoy es Chile. Por eso también lo complejo de estas fechas también, que uno empieza a pensar en esos elementos. Entonces, en esa línea, no solo el mundo indígena empieza también a moverse dentro de la revuelta en esta clave plurinacional, sino que se realiza de manera transversal, y como bien decía la Javi, eso lo vimos en las calles donde había mapudungún, donde había creol también en las paredes, donde de pronto se llena de banderas de huipalas, de buenofolles, entonces ahí empieza a haber un ejercicio colectivo desde espacios que no se habían preguntado antes por esto y que lo empiezan a realizar justamente por una acción que se desencadena en los distintos territorios. Y no solo también en la clave indígena, sino que también en la clave migrante. También en reconocer a los pueblos que han migrado a este lugar y que están presentes hoy, que están presentes por completo con su política, con su historia, con su lengua. Entonces, o sea, es reconocer que el Estado-nación de la modernidad no es viable, no existe, no da cuenta de la vida que tenemos, de las necesidades que tenemos, y que es necesario hoy día construir otra noción que se haga cargo justamente. Claro. Sí, es que yo creo que ese es como el elemento que se está reconociendo y que la revuelta ayudó a reconocer, que es la enfermedad del monoculturalismo que tiene Chile, que ha afectado a pueblos indígenas, ha afectado a pueblos migrantes. Y a los propios chilenos y chilenas de toda, no sé cómo decirlo, de todos los orígenes, de todos los pueblos, de todo.
Claro, porque esta enfermedad monocultural, esta como idea de ciudadanía chilena, blanca, mestiza, ha ocultado un montón de historias, un montón de trayectorias, en una mentira, básicamente. Si uno revisa y uno conversa a veces con distintas personas, está la idea de que los pueblos no son preexistentes, por ejemplo. Hay muchas ideas erróneas en relación a los pueblos indígenas, partiendo por la preexistencia del Estado. Se habla de esto como de que los pueblos indígenas pertenecen al Estado, son nuestros pueblos indígenas, y no. Los pueblos indígenas son preexistentes al Estado, y son indígenas porque el Estado los llamó indígenas. Ahí la noción de indígena, de originario, es impuesta también por el Estado. Previamente indios por la colonia española y luego indígenas por los estados. O sea, hoy los pueblos que son llamados de esa forma lo son justamente por su condición colonial, porque están en el marco de estados. Pero si no estuvieran en ese marco, seríamos simplemente pueblo mapuche, pueblo aymara, pueblo quechua. Entonces ahí cargamos con esa condición colonial de lo indígena, que se ha resignificado también. Con esa política de homogeneizar al otro como si el otro, cada una de nosotras fuera lo mismo, la mujer, el indígena, el migrante, como si la vida real del país no fuera múltiple, heterogénea, plurinacional, multirracial, qué sé yo. Bueno, eso es el patriarcado, eso es el patriarcado. Eso es la patria. Recado. Ese es el patriarcado. Eso es, el patriarcado nombra y encajona. Eso lo hace con todo. Ahora, y no más que el patriarcado. Algo de lo que planteaba la Kena, perdón, sí. No, quería retomar algo de lo que planteaba la Kena, Simón, en su pregunta inicial, a propósito de cómo te planteas tú frente a este plebiscito, pero incluso diría mucho más allá del plebiscito. Hemos luchado súper transversalmente en todas las revueltas, dentro de la revuelta, como decía la Javi, por, primero, una cuestión súper histórica, un hito histórico que tenemos que hacer efectivo, que es el de la conquista de la paridad, es decir, la primera asamblea, o la convención constitucional en el mundo, que tiene carácter paritario, pero además una pelea que también hemos dado muy transversalmente, que es la de los escaños reservados, que tiene un montón de complejidades, porque ahora eso pone el problema del lado de quienes son considerados como pueblos originarios. Qué sé yo, cómo se van a componer esos escaños reservados, quiénes van a ser los representantes, porque hay muchísimo, también diversidad ahí. Cuando hablamos de los escaños reservados no estamos hablando en rigor de un solo pueblo, sino que estamos hablando de una multiplicidad de pueblos distintos, que son historias distintas, culturas distintas, etc. Pero además a eso se suma lo que planteaba la Kena, que me parece súper importante, cómo eso se lleva, cómo eso dialoga con la conquista de la paridad. ¿Qué lugar tiene esta reflexión, y no solo reflexión, esta mirada política feminista al interior de la lucha decolonial de los pueblos? Sí, bueno, lo de los escaños reservados es un tema, bueno, muy importante. Yo creo que está al mismo nivel que la paridad, en relación también a esta deuda histórica, ¿no? Tenemos una gran deuda histórica, como les decía, en reconocer estos hitos de violencia estructural, fundacional, y hoy lo mínimo que el Estado chileno puede entregar son los escaños reservados. No es una solución, no es una gran ganada, es un piso mínimo. Es un piso mínimo que este Estado, que ha sido históricamente un vulnerador de los derechos de los pueblos, puede entregar hoy en día. Entonces, cuando hablamos como de los escaños reservados, yo lo pienso de esa forma, ¿no? Como este marco mínimo en el que se puede dialogar en este proceso constituyente. Y en relación a eso, bueno, el proceso constituyente para el mundo indígena y en particular para el mundo mapuche va a abrir posibilidades, plantea esta como potencia de cambio,
Sin embargo, tiene que dialogar con las distintas capas, con las distintas demandas que tiene el movimiento indígena. Y en el caso del movimiento mapuche, el movimiento es muy amplio. O sea, tenemos una diversidad enorme, porque somos un pueblo muy diverso también en relación a distintas posturas, a formas de hacer política. Y en esa línea del movimiento mapuche hay sectores que están a favor, que están trabajando arduamente por el trabajo, por los escaños reservados, principalmente desde lo urbano, las organizaciones mapuches que están en las ciudades, pero hay otro sector que va a seguir en la línea por la lucha por la autodeterminación, desde una visión política mapuche que probablemente no se va a centrar en el diálogo con otros pueblos. Entonces ahí hay como dos diferencias. Una parte del movimiento mapuche que está trabajando en relación a los escaños reservados, y otra parte que decide no dialogar con el Estado, justamente por las razones que argumentaba antes, y que mantiene la misma línea de lucha que ha sido la de los últimos 30, 40 años en el Gualmapu. Entonces, cuando pensamos en escaño reservado, yo creo que es necesario hacer esas diferencias en las posturas. Obviamente, eso no significa que en el proceso constituyente no se va a seguir peleando y defendiendo la autodeterminación de los pueblos, pero hay una diferencia entre un sector que va a participar y dialogar dentro de este proceso constituyente, y otro sector que va a seguir con una línea fija que ha sido la planteada en los últimos 30, 40 años. ¿Cuál es tu postura, Simona? ¿Qué es lo que te parece a ti hoy día? ¿Te parece, yo creo, tú estás por la participación, estás por la otra posición? ¿En qué estás tú? yo creo firmemente en participar en el proceso constituyente, a pesar de las contradicciones que esto tiene, que lo hemos conversado también con la Javi en distintos momentos, espacios, como partiendo por cómo surge el proceso constituyente en el marco del Estado, porque hemos dicho en muchos espacios que el proceso constituyente empieza a las calles mucho antes de que se declararan un acuerdo a puertas cerradas. Pero en este caso, en el proceso constituyente, en el marco institucional estatal, desde mi perspectiva hay que participar, porque toda extensión de derechos, toda extensión de marcos legales que podamos ganar en este momento van a ser vitales, van a ser decisivos. Pensando, por ejemplo, en la huelga de hambre que hubo recientemente en distintas cárceles con los presos políticos mapuches, donde no hubo una salida. No hubo una salida en relación a las exigencias que se estaban pidiendo, que son exigencias mínimas que tienen que ver con convenios firmados por el Estado de Chile, que no se cumplen en ninguno de los casos. El convenio 169 de partida, digamos, que es pasado a llevar y vulnerado todos los días, cada vez que se construye una carretera, cada vez que se toma cualquier decisión. Ahora, perdón que insista, pero ¿cómo desde esa postura, que es la tuya, que es la postura de participar de este proceso constituyente a pesar de todas las vicios, de todos los vicios en realidad, de origen e incluso de proceso que uno pudiera considerar? ¿Cómo ya puestas en esa posición dialogan la conquista de los escaños reservados con la conquista de lo paritario? ¿Cómo ves tú? Y te lo pregunto también, Simona, porque me parece que si por una parte tenemos una lucha como país, como plurinación que habita en este territorio común, tenemos una lucha muy importante, muy pendiente, con mucho por delante, para hacer verdadera esa plurinacionalidad y esa democracia plurinacional. También al interior de la vida cultural y cotidiana de ciertos pueblos tenemos como feministas cuestiones que están tremendamente pendientes y que son difíciles de abordar. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es hoy día en Rapa Nui, a propósito del estatuto especial que tiene Rapa Nui, también el estatuto especial de la ley sobre violación.
Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre muchas veces en la vida de las comunidades, y lo digo también a propósito del diálogo, de la experiencia, de la conversación, con mujeres que pertenecen a comunidades y que muchas veces anteponen esta lucha común como pueblo a la necesaria, indispensable, irrenunciable lucha interna también por condiciones de igualdad, de paridad, etc. Entonces, por eso quiero retomar la pregunta de la Kena y añadirle un poquito de esto. ¿Cómo tú, como mujer mapuche y feminista, te planteas frente a esto? Oye, y yo quiero Es difícil, pero que bueno. se insista en eso, porque es verdad que muchas veces una tiene la sensación de que se esconden detrás de esta cosa de que es como en los tiempos de la Unidad Popular, la revolución compañera está en la lucha de clase o la clase está antes que el género, etc. ¿Ah? Acá el pueblo está antes que el género, es como eso, que lo escucha uno mucho cuando entrevista a mujeres mapuche, justamente. Sí, Ahora, sí, ¿cómo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, obviamente yo igual quiero como dejar constancia que mi visión también es una visión privilegiada dentro del mundo mapuche, o sea, como profesional, como una mujer que nace en Santiago, se cría en Santiago, que accede a la educación superior. Todo esto también a costa de los esfuerzos de mi familia, de mujeres de mi familia, de mi padre, mi abuela. También soy como una persona privilegiada en ese sentido como para opinar en relación a la situación que muchas mujeres mapuches viven en distintos contextos. Entonces también marcar como ese punto. Pero bueno, yo desde mi perspectiva creo que bueno, tanto la paridad como la plurinacionalidad son dos pisos mínimos que tanto para el mundo indígena como para el mundo no indígena hoy son indispensables. O sea, no, desde el mundo mapuche, desde el movimiento indígena y mapuche, efectivamente, claro, muchas veces se ha sobrepuesto la lucha, las demandas sociales del pueblo quizás por sobre otras. Pero yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una creciente participación, bueno, que siempre la ha habido, pero obviamente ha crecido, ha aumentado, se ha fortalecido, se ha robustecido, una participación de mujeres dentro del movimiento que es notable, que es muy destacable en términos históricos, yo creo, que marca también esa necesidad por la paridad, ¿no? Como el movimiento mapuche es un movimiento que muy masculinizado. Históricamente. También se ha borroneado mucho la presencia de la mujer en los distintos tiempos, en las distintas luchas. No sé si vemos, por ejemplo, la Javi una vez me convocó a pensar en las memorias, esta iniciativa de memorias feministas durante Unidad Popular y dictadura, no me acuerdo cómo se llamaba, Javi, pero que ahí, bueno, ahí hice el ejercicio como de buscar también la participación de las mujeres mapuches durante la dictadura, los distintos procesos en los que participaron, y ahí, bueno, hay una de las historiadoras mapuches que ha trabajado eso, es la mía Margarita Calfío, y en los trabajos de ella encontré muchos nombres, porque los nombres que aparecían eran solamente nombres de hombres, por supuesto, de los dirigentes de esos tiempos, que muchos quizás, bueno, que hemos indagado en el mundo mapuche, sabemos esos nombres, pero en un momento me di cuenta que no sabía nombres de mujeres mapuches que hubieran participado en esos tiempos, o no los tenía quizás tan claro como tenía otros. Entonces ese ejercicio también fue importante para mí en el sentido de empezar a pensar la presencia de mujeres mapuche, que para mí ha determinado mi vida por completo, partiendo por mi abuela, que es mi ejemplo de vida. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que dentro del mundo indígena a veces pasa eso, esa tensión entre lo paritario y el rol también histórico, cultural que tienen
que ha tenido el movimiento mapuche. Pero eso ha cambiado. Yo creo que si el mundo mapuche, la cultura mapuche hoy está tan viva y tan álgida como se ha mantenido en términos lingüísticos, culturales y políticos, es porque ha habido como un gallito también con la tradición. Que yo siempre digo que esa es una de las razones por que la lengua mapuche existe, por ejemplo, porque lucha constantemente con la tradición y con el presente, o sea, así como su vitalidad existe por eso, porque mantiene obviamente una estructura que viene de centenarios, ancestralmente, pero a la vez se sigue manteniendo viva porque dialoga con el presente, porque es capaz de representar ese mundo actual contemporáneo. Y creo que ese mismo fenómeno ocurre también como a nivel epistemológico, a nivel histórico, contemporáneo, con estos debates también. La participación de las mujeres mapuches se ha ido abriendo camino por esa lucha por la voz, básicamente, que no necesariamente tiene que ver con el feminismo. A veces también ahí se suele asociar como estos hechos históricos, estas participaciones se atribuyen al feminismo, y yo creo que en el mundo mapuche no es así. Hay una tradición muy fuerte de participación de mujeres en distintos espacios. Las mujeres tienen roles históricos y contemporáneos que han estado siempre activos, o sea, partiendo, no sé, por la guarda de semillas, los conocimientos de medicina, de distintas cosas que hoy se pueden atribuir al feminismo. Yo creo que ahí hay un error. Ha sido también una lucha de pueblo en general, la participación de mujeres en distintos espacios. Yo creo que eso es súper importante, uno, porque cuando tú dices los nombres de las mujeres mapuche, ha habido que ir recuperándoles. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en la historia de las mujeres en general. Digamos, las mujeres están fuera de todas las historias oficiales, no solo de la historia mapuche, de la historia de Occidente, de la historia de todos los pueblos. Ha habido un trabajo de muchas historiadoras para poder recuperar esos nombres, para poder recuperar esas funciones y esos lugares a lo largo de la historia. Y en ese sentido, me parece importante decir que yo no creo que el pueblo mapuche, o ningún pueblo en particular, sea más patriarcal que Occidente en general. Al contrario, creo que también ahí las feministas que trabajan desde la perspectiva decolonial, justamente, han hecho un súper aporte en el sentido de decir algo un poco como lo que decías tú. Bueno, es importante pensar el feminismo con otros ojos, que no sean los ojos que se identifican justamente al conquistador, al violento, digamos, al invasor de nuestro continente. Yo creo que eso es súper importante. Y creo que de eso se trata también. Igual yo quería decir algo, Pancho, sobre eso, que yo creo que hay una cosa muy importante que señalar, y que tiene que ver también con una tensión histórica, y que tiene también que ver con un proceso que es la descolonización del feminismo también. Y yo siento que la interpelación que viene desde mujeres organizadas, desde como comunidades indígenas, en América Latina, en Apyayala, en particular aquí, ¿cierto? Mujeres mapuches que han hecho una interpelación importante al movimiento feminista, ¿no? Y creo que eso también es muy importante señalarlo, porque hay también un lugar que hay que ver, ¿no? Y que tiene que ver con una deuda muy significativa, y que tiene que ver también con un colonialismo muy internalizado dentro del propio movimiento feminista. Creo que ahí también hay un ámbito que es interesante, porque también abre lugar a una política radical de repensar, ¿no? Desmonumentalizar incluso el propio feminismo. Y también, y quería solo como hablar de algo que creo que es muy importante a propósito de la Simona, que ella habla de lo monocultural, y creo que este gesto de tomar la palabra, que podemos decir, hay una dimensión de eso que tiene que ver con la paridad, pero hay una dimensión que creo que es incluso más profunda y muy interesante, cuando tomar la palabra es también hablar, como recuperar la propia lengua, ¿no? Y quería preguntarle a la Simona sobre algo que me parece que ha sido clave en la política mapuche de los últimos años, previo a la revuelta, pero que se expresó en la revuelta, que es la revitalización del Mapudungún, y el lugar que han tenido centralmente muchas mujeres también, y no exclusivamente, pero también dentro de ese proceso, tanto en las ciudades, como ha sido como reactivar también la politicidad del Mapudungún, ese lugar, su presencia, en una política que creo que habla de, bueno, muchos tiempos a la vez, porque tiene que ver con recuperar para una actualidad, o como decía
me encantó ese gallito contra la tradición. Entonces, solo quizás como para ir también cerrando, pero para hablar sobre esto de tomar la palabra, como nosotras como mujeres, de distintos pueblos tomamos la palabra, es también en esa clave como descolonizadora y qué significa el mapudungún hoy. En eso. Javi, pero antes que te conteste, quiero decirte que no solamente las mujeres de pueblos mapuche u otros pueblos han tenido que interpelar al feminismo. El feminismo ha sido interpelado desde muchos lugares, por ejemplo, desde las lesbianas. Acá en Chile, al principio el feminismo no consideró, y en Estados Unidos, las más top 10 de las que se leen del feminismo se hicieron las lesas con las lesbianas al principio porque era muy complicado asumir, más encima estábamos empezando y íbamos a aparecer con las lesbianas, o sea, no nos va a pescar ni el ratón Mickey, ¿me entendí? Las mujeres negras que están en el origen del feminismo norteamericano también. Claro, o sea, esta cosa de la interpelación ha ido paso a paso, o sea, no es, yo creo que tiene un origen en mujeres blancas, etcétera, etcétera, pero obviamente se va interpelando para ir o tomándose, porque en el caso, por ejemplo, en específico de las gringas, las lesbianas gringas se tomaron el espacio, y en otras partes las africanas, las afroamericanas se tomaron el espacio, o sea, también hay algo ahí, hicieron su propio feminismo afroamericano, yo creo que... Muy originario además, o sea, que claro, o sea, desde los inicios, digamos. Exacto, es como decir que el feminismo, yo tiendo a decir que bueno, o sea, en el caso de la gringa fue bien feo porque ellas temían que sumar a la lesbiana esto significa no te cruces de brazo, porque Mansi, cruzarse de brazo es una actitud de no querer escuchar, dijo el psicólogo de la Plaza de... No, pero el psicólogo de Chau, ¿cómo se le ocurre? No, si acá estamos, Pues tan evidente, así como no me va a contestar, te está yendo por otro lado. Pero lo que te quería decir es que el feminismo gringo no quería a las lesbianas porque las iba a perjudicar. O sea, ya estamos haciendo algo para la sociedad gringa y vienen las lesbianas. Bueno, eso te lo quería contar como detalle. Pero sí, yo quería como agregar que a mí me parece fundamental, por eso lo planteaba también Javi y Simona, o sea, me parece súper importante, me parece fundamental la interpelación que ha hecho el feminismo decolonial, también porque en el feminismo decolonial se encarnan todas esas interpelaciones también. No quiere decir que las resuma, porque justamente se perdería el sentido de esa particularidad, pero aludiendo a eso mismo, era que te planteaba como la pregunta, la inquietud, qué sé yo, y sobre todo porque me parece que un espacio como este, y como cualquier espacio feminista, en realidad, tiene que instalarse desde la base de la confianza, de un diálogo que pueda poner en cuestión, en debate, en tensión, esas diferencias justamente. Y yo creo que esa es la complejidad que tenemos como movimiento feminista, digamos, que así como decíamos al principio, el Estado no es homogéneo, no es un ladrillo. Esa es eso es lo que permite que existan movimientos sociales. Ni el Ejecutivo es completamente homogéneo, ni el Poder Legislativo es completamente diverso, como parece. Y las feministas tampoco somos un ladrillo, es decir, somos múltiples, pero la gracia es poder partir de una base que nos permita poner esas diferencias en discusión, yo creo. Y sin embargo, como decían las uruguayas en el último encuentro feminista latinoamericano del Caribe, y sin embargo, diversas, pero no dispersas. O sea, sin embargo, diversas, pero igual pudiendo hacer una política común. Entonces, hacia allá iba como mi pregunta, mi tema, en realidad quizás más que pregunta. ¿Quedaste muy enredada, compañera? No, estoy acostumbrada a los debates de estos muchos. Sí, yo ahí, bueno, hacer una acotación igual para mí es súper difícil. O sea, un tiempo me definí como feminista, yo creo que ya no lo hago, y no por una cosa negativa, sino porque decidí afrontar también las contradicciones que habían dentro del feminismo y
y me planteé desde el movimiento mapuche, como mujer mapuche. Desde ahí, obviamente, debato con el feminismo, dialogo con el feminismo, pero desde la clave mapuche. Creo que, al menos, bueno, para mí como mujer mapuche, es ahí desde donde me paro, desde donde me enuncio también en estas en estos distintos debates y problemáticas que estamos viviendo. Y justamente esas contradicciones no me alejaron, pero sí las asumí como contradicciones y en un momento dije, no, yo me voy a plantear desde el movimiento mapuche y desde ahí voy a dialogar con otros espacios, obviamente siempre en colaboración y siempre aportando a la riqueza de esos debates, a que esos debates se robustezcan. Pero es complejo estos a veces como gallitos que hay entre la perspectiva de género, entre la perspectiva anticolonial, ¿sí? Ahí hay como cosas que resolver, pero para mí esos debates son riquezas. Creo que si el feminismo no se está cuestionando constantemente, no va a perder su vitalidad. Entonces me parece que es parte también de esa potencia que tiene, de esa riqueza política que se ha desarrollado en los últimos años desde diversos pueblos que participan dentro del movimiento feminista en Chile. Y a mí me parece que es su condición de vitalidad también esas diversas tensiones y contradicciones que se van dando y que lo han hecho crecer, que lo vemos, no sé, que el encuentro se llame plurinacional acá en Chile, en Argentina, que se peleó los últimos 3 años porque fuera plurinacional y fue un problema que fuera plurinacional en un momento en Argentina. Hubo mucha tensión también al respecto dentro de la participación de organizaciones indígenas en este encuentro que ya tiene más de 30 años, pero es parte de cómo ha ido creciendo también y yo, bueno, tengo como harta esperanza de que va a seguir cambiando, va a seguir modificándose y va a crecer, va a apuntar a más. Yo creo que de las cosas que más valoro del movimiento feminista es eso, que ha ido apuntando más y nunca hacia atrás, siempre ganando en ese sentido en debate y en distintos posicionamientos. Bueno, y también esa es la idea de poder invitarte hoy, o sea, de hacernos cargo como feministas de esas deudas, como decía la Javi, de esas deudas, pero también de las tensiones y de tantas cuestiones que hay todavía por discutir, no sé si por resolver, pero por lo menos por discutir, por pensar, etc. Yo quería... Por avanzar. Por avanzar también, sí. Tenemos que ir cerrando, pero a mí me pareció muy bonita la pregunta o el tema que ponía la Javi al final, ¿no? A propósito de la relación con la palabra. Y quería que antes de irte también, Simona, nos contaras un poquito del colectivo y a tratar de pronunciarlo bien, pero si no, tú me corriges nomás, porque Rangin Tuleufu, creo que se dice o algo así, que sí, es el colectivo editorial mapuche feminista del que tú participas. Y me gustaría que nos contaras si eso significa que tienen investigaciones, publicaciones. ¿Y qué significa la palabra Rangin Tuleufu? Rangin Tuleufu. Bueno, sí, primero partir con lo que me preguntaba la Javi, el ejercicio de recuperar la palabra del mapudungún en Gualmapu, tanto en Chile, en el lado chileno como en el lado argentino. Yo creo que es de los procesos más potentes que yo he visto en los últimos años en términos de debate epistemológico. Más allá de la recuperación de una lengua por la lengua, de hablar por hablar una lengua, tiene que ver justamente con profundizar en la tensión colonial, en la condición colonial en la que hoy el pueblo mapuche vive en ambos lados de la cordillera. Y la lengua mapuche ha sido, yo creo que si analizando, bueno, yo he trabajado en eso, revisando como en qué momento la demanda por la educación y por la lengua empieza a desarrollarse y cómo ha ido creciendo. Y si uno revisa la historia, está desde siempre, desde el movimiento mapuche ya tiene más de 100 años, a principios del
de 1900, con la primera organización mapuche que se funda, ya empiezan estos cuestionamientos en relación a una educación más pertinente, en relación a la lengua, y el ejercicio que se hace hoy por mantenerla y por recuperarla dialoga con esas distintas temporalidades, y es transnacional, o sea, se traspasa Chile y Argentina y se habla de un territorio, de la lengua de un territorio. Y ahí pienso mucho en un libro de Freire que se llama Cartas a Guinea-Bissau, donde justamente hablan de este ejercicio de en qué lengua alfabetizar, en un proceso de alfabetización en Guinea-Bissau, y porque la lengua que hablaban en ese territorio era la lengua colonial, la lengua portuguesa. Y ahí decía Freire que había esta idea que obviamente que la historia del pueblo empezaba con la colonización, no había historia antes de la colonización en Guinea-Bissau, por lo tanto tampoco su lengua era considerada lengua, entonces se hablaba de ese ejercicio de recuperar el territorio, de fortalecer el pueblo como tal, en liberación, y que tenía que ser en la lengua de ese pueblo, porque en ese ejercicio hay también una soberanía epistemológica, lingüística y cultural, y política también. Con el Mapudungún se hace política actualmente. Con esta recuperación de la lengua se empiezan a revitalizar también distintas formas de comunicación, de hacer política dentro del mundo mapuche. Si uno va a un encuentro, a cualquier evento mapuche, hay un protocolo de saludo, hay una forma de hablar, de dirigirse, y esa recuperación de la política antigua mapuche ha sido también gracias a la recuperación del Mapudungún, revisando antiguos discursos, y no solo antiguos, sino que también lo que hoy hablantes maternos del Mapudungún han ido transmitiendo a las generaciones más jóvenes que han empezado a hacer este trabajo. Entonces ahí hay un ejercicio muy, muy, muy rico de analizar, de fortalecer, que va más allá de la lengua misma, sino que es un ejercicio como pueblo-nación de ejercer su soberanía lingüística. Y de los efectos de la palabra también, que pone o que muestra, digamos, esa cultura, ese sujeto. Sí, sí. Y eso se traspasó también en la revuelta, en las paredes, de muchos rayados de Mapudungún. Sí. Y lo interesante es que el aprendizaje del Mapudungún hoy en día no solamente es realizado por estudiantes mapuches, por gente mapuche, sino por gente de distintos lugares. Y eso para mí es un fenómeno súper interesante también, pensando en esta potencia plurinacional en este territorio. La apertura a otras lenguas, la apertura no solo lingüística, sino que también de pensamiento. Si las lenguas aportan una forma de ver el mundo particular, que es rica también en ese sentido. Y ahí tenemos un trabajo grande que hacer con el creol, por ejemplo, también, que hoy está en este territorio y que cada vez va a estar mucho más presente. Entonces claro, en ese sentido, pensar un Estado plurinacional es pensar también un Estado plurilingüístico. Plurilingüe. Digamos, sí, de todas maneras, es plurinacional y plurilingüe. Sí, bueno, como ocurre en otros países latinoamericanos, de hecho, como Paraguay, o qué sé yo. Sí. Recuerdo editorial, compañera. Bueno, queremos agradecerte mucho a tu editorial. Que nos vaya lo de la editorial, pues. Sí, pues. Cerrar con eso. Bueno, el colectivo Mapuche Rañintuleufu, que significa Entre Ríos, es un colectivo que viene trabajando en estos últimos 4 años en fortalecer distintos espacios de pensamiento mapuche. Y desde el arte, desde la poesía, desde distintos espacios. Y les dejo invitadas como nuestro último trabajo que estamos realizando, que es la revista Yene, que es una revista que surge justamente por esta trayectoria, donde hemos estado, bueno, trabajando en relación a los temas coyunturales, no solo desde la perspectiva mapuche, sino que también en diálogo con otros pueblos. Así que ahí hay harto material, hemos ido subiendo. ¿Cómo se llama la revista? Se llama Revista Yene, se escribe con Y-E-N-E, significa ballena. Y escogimos, bueno, la imagen de la figura de la ballena justamente porque dentro del mundo mapuche la ballena es un animal que transita mundos, que lleva a los vivos al mundo de los muertos, que transita el mundo marino, pero también el mundo como
no humano, no vivo. Entonces nos parecía como un animal interesante para representar también estos diálogos que se están teniendo desde distintos espacios. Así que las dejo ahí invitadas para que revisen la revista y está muy bonita. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Simona, por estar hoy día con nosotras. Te vamos a despedir con un video que tú misma nos propusiste. No sé si quieres decir una palabra sobre ese video o es un homenaje. ¿Mm? Contar brevemente, es un homenaje a Camilo Catrillanca que se hizo en el contexto de la revuelta el año pasado. Salimos a pegatinear su rostro por Santiago con distintas compañeras y compañeros de diversos espacios que nos acompañaron en ese ejercicio. Y bueno, el video es un registro audiovisual de esa pegatina, de ese ejercicio de hacer memoria por nuestro Lamien y por todos los Lamien que han caído en democracia, en dictadura, en todos los periodos coloniales que hemos vivido. Entonces este es un homenaje a Camilo, pero también a toda nuestra gente que no ha sido arrebatada. Bueno, vamos entonces con el video y muchas gracias de nuevo, Simona. Muchas gracias. Gracias, Simona. Que estén bien. Gracias, Simona. Puñen. Puñen yu tami newen cheñal. Tukule yu tami wecha feñal ta incuifite cherche. Ngerote funga tufachi tukuru un fil pun. Peumate fui mi incheni ne yum meu mai. Incheni ul tantu muta. Ul tantun ta inkichu nunung tuleal. Puñen. Retrato no fin tami lifte un. Pichin puyumo. Laften como. Trayen como. Magun como. Tarultu la huenca. Puñen. Tamineyun alquñi talfumo. Auquiñe quita mini yato. Norun sunguñe kelai. Wirari mi mai. Tamineyunga. Puñen. Charcamu. Nikupel ñekelai. Feita amulerte mai. Tami kuchantu kawushi talulmu yemai. Muntun mañay mi mai. Puñen. Tami fil que anto tupahulu. Welu la kelai la ngukelu mai. Ta weichamu. Fem kelai ngen. La kelai fichi maful kelu. Ni mapunyuke tisuni monyemu engen. Puñen tunueyuka uituiyu lemun. Ta uituiyu Mendoza. Ta tatleo piñetu imi. Asquinto eyu ñemu Nahuel. Puñen kunueyu Marileo. Uituiyu Weichafe. Rutratu noeyu tami Weichan kutralmu. Ta puñen yuka afuleyu. Camilo Catrillanca yem. Ruritu la mnuñe que lai fichiche. Shaftul kelu putapitani chaltatun. Bueno, aquí estamos de vuelta, ya cerrando el programa de hoy, el programa en el que recibimos a Simona Mayo, mujer mapuche, investigadora, en fin, que nos deja plantear, yo creo, un montón de cuestiones, de desafíos, de preguntas que seguiremos debatiendo, pero queremos cerrar, como siempre, hoy día con algunas recomendaciones, regalos para las compañeros que nos están escuchando. Tiana. Bueno, no, yo en realidad mi recomendación es como para muchas y muchos el 18 de septiembre es más bien una posibilidad de juntarse con la familia y en esta oportunidad, pucha, no podemos hacerlo, no lo hagamos, tratemos de aguantar un poquito más, invitar a lo menos posible de la familia, seguirnos cuidando a nuestros cabros chicos, a la gente mayor, no nos relajemos demasiado porque, pucha, sabemos que la segunda copa de vino ya, ¿para qué ¿cómo se llama? La mascarilla, tengamos cuidado, cuidémonos,
Tratemos de no aumentar ni las muertes ni nada, ya lo hizo Mañalich suficientemente bien esa parte. Cuidémonos lo mejor posible, lo digo en serio, con respeto, porque creo que se ha tomado un poco para la chacota y sabemos que se nos va, que una misma sale de repente y como que ya empieza como a ver que como que todo, que haya harta gente en la calle, qué sé yo, y de a poquito va soltando. No soltemos, no es momento de soltar y a cuidarse. Esa es mi recomendación y que lo pasen lo mejor que puedan dentro de sus posibilidades. Javi. Ahí. Bueno, la Kena me preguntaba recién cómo se llamaba mi gatita, que aparece a veces en estas transmisiones. Y se llama Rosita. Y se llama Rosita por Rosa Luxemburgo. Y hoy día quiero recomendar este libro. Precioso. Espectacular. Precioso. Editado por la maravillosa editorial Banda Propia, una editorial de María José Jaksic y Lorena Fuentes. Otra vez dos mujeres detrás de una nueva editorial. Un libro que también, bueno, cuenta con un prólogo de Yamel Altit, son las cartas de Rosa, las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, una mujer política tan profunda. ¡Cartas de amor! Sí. Pero son las cartas de amor, de un amor que nunca es solo de amor, ¿no? Es como habla de política, habla de la vida, habla del arte, habla de la cárcel, habla de su deseo por otra vida, ¿no? Y lo recomiendo porque creo que, bueno, es un libro muy inspirador, como tanto el recorrido de cartas, que es además una traducción inédita de Ángela Narváez, que es el traductor de estas cartas, y también porque me parece muy interesante el ejercicio editorial mismo que está haciéndose hoy desde de esta editorial, de Banda Propia, que cuenta también con un diseño de Andrea Herrera. Entonces, bueno, una trama muy hermosa, pienso hoy día lo que significa, a propósito de tomar la palabra, también es tomar la letra impresa. Creo que ahí hay grandes mujeres detrás de proyectos editoriales que hoy día están tomándose este lugar, que también está muy masculinizado, que es la cadena del libro, así que nada, un homenaje a las compañeras de Banda Propia y a esta nueva hermosísima... Bravo, Banda Propia, bravo. Podríamos empezar a regalar libros, ¿ah? Sí. Podríamos empezar a recibir y a regalar, las dos cosas. Mándenos libros. Sí. Sí, lo quiero. Sí, está bello, bellísimo. Lo quiero. Bueno, yo tengo un montón de recomendaciones para terminar. Primero, un montón, es que ¿qué voy a hacer? Me inspiraba mucho. Primero quiero decir que encuentro muy importante la recomendación de la Kena de cuidarnos, pero que también es muy importante aprender a vivir con cuidado, digamos. O sea, que tampoco podemos renunciar a la vida. Tenemos que aprender a vivir cuidadosamente y a seguir con los lazos, y también con los desafíos que tenemos por delante, con cuidado y con amor. Siempre me tienen que corregir, ¿eh? Siempre. No corregir, quiero comentar. No, sí, está bien, estoy bromeando. También. Estoy molesta. Ya. Bueno, voy a decir rápido mis recomendaciones, ya que son tantas. Quería recomendar de todas maneras a la Beatriz Pichimalén, que es una mujer... ¿Beatriz cuánto? Beatriz Pichimalén, que es maravillosa. Cantante. Mapuche. Que estuvo justamente con nosotras en el acto que hicimos en enero. Ahí la conocí, la verdad es que no la había escuchado, y es conmovedora. Pensé también en recomendar hoy día esta película que anda dando vuelta por las redes, que ya tiene por los pelos de punta a los productores, pero que no hay que dejar de ver por Facebook, Tengo Miedo Torero. Conversamos ayer, si no me equivoco, justamente con uno de los productores de este programa, acerca de cómo la película lleva, no me acuerdo bien, pero 170.000. ¿Ah? 200.000 hoy día, decían. 200.000 hoy día reproducciones oficiales y pagadas, lo que significa que el número de reproducciones no oficiales, pero por lo menos multiplica por 10. Así que
todos y todas a ver Tengo Miedo Torero en Facebook, en las redes sociales, antes de que nos roben lo que es nuestro y que es, bueno, nuestra herencia de Pedro. Y el tercer y última recomendación que quería hacer es un libro bien importante dentro del pensamiento sobre el genocidio, a propósito justamente de lo que nos planteaba Simona, que es un libro que se llama Genocidio y Transmisión, de una mujer que se llama Hélène Piralian, y que discute justamente algo de lo que nos planteaba Simona. Detrás de cada genocidio que se reconoce hay 10 genocidios que no han sido reconocidos, como ocurre en este continente y como ha ocurrido en la historia, en realidad, en todas partes. Y lo que me parece más importante de la reflexión sobre el genocidio es cómo ella lo plantea ahí, digamos, y me parece importante. Lo que se mata no es una persona, ni 10, ni 1000, ni 100.000, o sea, pueden ser muchas o puede ser una. Se mata algo mucho más fundamental, que tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia de lo sexual, se mata lo simbólico que hace a la vida de cualquier humano y de cualquier comunidad. Y en ese sentido, un genocidio nos mata a todos y a todas. Y eso, bueno, me parecía importante. Repite el nombre, Pancha, porque yo creo que de repente sería bueno que estuvieran escrititos los trajeras, porque es difícil agarrar el nombre. Hélène Piralian. Piralian. Piradial. Piralian. Piradial. Piralian. Sí. Se llama Genocidio y Transmisión. Sí, sería bueno traer los libritos para que, cierto, así como la compañera Masi, a la gente pudiera ver. Ya, para mostrarlo, está bien. Sí, porque ni yo entiendo el nombre, imagínate que yo soy... Cierto, Sí, cierto, pues. bueno, lo podemos poner después en las redes. Estas que son más, la Javi lo anota al tiro, pero una auditora que no tiene un lápiz a mano, no alcanza. Cierto, cierto, pero lo vamos a poner en las redes para que... Hoy día me contaron que la esposa de Paul Auster, miren que a todo lo que le estoy diciendo, porque no me sé el nombre, no lo sé pronunciar, pero porque me lo dijeron igual como tú dijiste ahora, pero el referente era que era la esposa de Paul Auster, era una fantástica, no solo novelista, sino que hacía un trabajo entre psicoanálisis y neurociencia que era atómico nuclear, que había que leerla, así que la leeré. Sí, es cierto. Ella es súper importante. A mí también se me olvidó el nombre, pero es porque es un nombre difícil. Siri Hutschwetsch, o algo así. Sí. Que, maravillosa. Tiene su mérito propio. Sí. Y él también es maravilloso. Qué no, bueno. Me latea. De Nueva York me latea. Ah, no. Bueno, pero hay diversidad de gusto. Y bueno, ya terminamos, estamos sobre la hora, queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado hoy día en este nuevo debate. Nos vemos el próximo jueves. A celebrar la fiesta patria. Vaya y todo, te pasaste. No me alcanzaron a dejarla terminar. Bueno, no. Chao, público. Chao.